espionaje ilegal. CFK se presentó como querellante. Estoy yendo al Juzgado Federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Pi, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. Qué cosa, ¿no? En aquellas oportunidades llegaron a ser 2 motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito escándalo, diría yo. ¿Que por qué lo digo? Escucha bien. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, digo, ¿no?, le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, cuánta mentira y cuánto cinismo, por Dios. Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar recordar otros episodios. Cuánto cinismo, ¿no? La frase, Néstor Espósito. 2 horas y media estuvo, buenas noches, 2 horas y media estuvo reunida con el juez Federico Villena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien concurrió a los tribunales federales de Lomas de Zamora, invitada por el juez en calidad de víctima. ¿Víctima de qué? Mirá, te lo mostramos en esta placa porque realmente es sorprendente. El juez Federico Villena le explicó que hay 18 episodios de espionaje ilegal en su contra, solo en su contra y solo en la capital federal, tanto en el Instituto Patria como en su casa personal. No le mostró información vinculada con otras operaciones relacionadas con sus familiares o con sus allegados políticos. En el involucramiento en estas 18 episodios, que tienen 18 líneas de investigación diferentes, hay un punto en común. Ese punto en común es un funcionario muy cercano al expresidente Mauricio Macri. Es un funcionario de diálogo cotidiano con el expresidente Mauricio Macri. No había muchos que tuvieran tanta confianza como para hablar con él. Cristina hoy, a partir de esto, decidió, junto con su abogado Alberto Beraldi, convertirse en querellante, y lo mismo podría ocurrir en las próximas horas con otros personajes de otro aspecto político. Estamos hablando concretamente del exministro de Seguridad Ritondo, de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Para todos hay información que demuestra no solo que los que hasta ahora se conocen estuvieron involucrados, sino que hay nombres que surgen de un grupo de WhatsApp que fue encontrado en el teléfono de uno de los espías a los que le fue allanada la casa, en la que están los nombres de todos los que en principio parecen haber participado en estas operaciones. El interminable ovillo, ¿no?, del espionaje M, Mauro Federico. Sí, y la verdad que cuando uno repasa los acontecimientos del fin de semana, no puede menos que verdaderamente, como decía Néstor, incluso hablábamos con él minutos antes de entrar al aire, nos pone la piel de gallina porque hay un involucramiento que afecta o que incluye no solamente a espías, sino también a narcotraficantes, como bien señala, y les contábamos la semana pasada la historia de Verdura o de Tomate, un hombre que era protegido por la policía. Entonces tenemos que hablar de que también estaba la policía involucrada. ¿Qué decir de los jueces? Los magistrados que también tenían niveles de involucramiento peligrosos en su relación con la Agencia Federal de Inteligencia, que aparece en el último eslabón de esta cadena que directamente reporta a la figura del presidente Mauricio Macri, porque no nos olvidemos, Gustavo Arribas llegó a la titularidad de la AFI
no por tener expertise en el ámbito de la inteligencia, no por ser un conocedor de las temáticas de seguridad internacional, sino simplemente por ser amigo del presidente. Bien, y ya está acá con nosotros en el piso el diputado Eduardo Valdés en el estudio con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Me voy a dar vuelta, así lo puedo mirar a los ojos. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas noches. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Cuando vio el video de Cristina, ¿qué sensación le pasó por el cuerpo? Y... Pues fueron muchas cosas en estos 4 años, ¿no? Agridulce, porque ha sufrido mucho, y creo que se está develando la verdad de todo, del odio con el cual empezaron desde el primer día a espiarla, inventaron, acordémonos, una precausa con Oscar Parrilli para poder escuchar los teléfonos de Cristina. Después le inventaron causas judiciales nada más que para el hecho de mancharla. Le mancharon a su hija también, a su familia. Sí, y hoy varios medios dijeron, ¿no? Como que ella iba a declarar. No iba a declarar nada. Ella se presentaba. Eso es lo que les gustaría a ellos. Claro, ¿no? O sea, estaban como que chipeados desde ese lugar. Pero yo no voy a andar con vuelta, muchachos. Yo se los quiero decir claramente. Esto tiene nombre y apellido, se llama Mauricio Macri. La perversión es recurrente. Antes era con Ciro James y Elfino Palacio. Espió a su hermana, a su cuñado, acordémonos, ya están muertos. Sergio Burstein está vivo, de todos esos espiados murió Carlos Ávila. Pero acá volvió a espiar a la otra hermana, la más chica. Por las dudas. Sí, claro. Y a la pareja de su hermana, ¿cómo es el nombre de la hermana más chica? Florencia Macri. Claro. Hay hechos muy recurrentes. El jueves Casanelo debería darnos alguna explicación de por qué lo sobreselló a las corridas del doble procesamiento que tenía Mauricio Macri en aquel espionaje ilegal, donde querían que asumiera desprocesado y no tuvo suerte porque el cuñado precisamente, que no me acuerdo ahora, Néstor seguro que se acuerda el nombre. Lorenzo. El cuñado de Macri, la pareja de Sandra Macri, presentó un recurso y recién pudieron desprocesarlo el 18 de diciembre, o sea que el día de la Asunción Macri tenía doble procesamiento. Digo, porque esto es muy recurrente, muy parecido. Siempre espía a los propios y a los adversarios o a los enemigos, porque él se mueve con esa lógica. Acordémonos que en aquel tiempo usaba 2 jueces de Misiones que fueron destituidos en Misiones para que esos jueces desde Misiones decían yo quiero espiar a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner nunca se enteraría porque la estaban en un expediente de que se estaba tramitando en Misiones que no tenía nada que ver con nada en la ciudad de Buenos Aires y lo metían ahí, eso le ordenaban a la OJ o a la oficina judicial de la CIDE para que persiga a las personas. Bueno, esto mismo ahora lo hizo con su propia gente, con Arribas y Magdalani de ejecutores. Arribas de paso espió a algunos. Esto, si fuera una serie de Netflix, tendría un rating de 90 puntos, porque encima espiaron a Leo Messi. ¿Para qué espiaban futbolistas si no era para el negocio particular de ellos? Porque eso es lo que... Acá refleja tal cual son ellos. El Estado era propiedad de ellos. Entonces, sí, pero además, yo espero... vos decís muy bien ahí, Eduardo, discúlpame que te interrumpa, vos decís muy bien que ellos lo que querían era darle continuidad seguramente a esa forma que tienen, a esa praxis que tienen cuando les toca administrar el Estado. Pero en ese derrotero caían también, además de los propios familiares de Mauricio Macri, personalidades del ámbito político que estaban íntimamente ligados a Mauricio. A ver, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli no lo van a decir públicamente seguramente, pero realmente están muy golpeados al enterarse que no solo eran espiados, sino que en el caso de Santilli hay algo mucho más grave, que avanzaban en tratar de plantarle información y pruebas para involucrarlo en situaciones judiciales
que lo sacaran de la cancha. O involucrarlo en situaciones judiciales o extorsionarlos. Son dos cosas distintas. O ambas cosas. Son dos cosas distintas. A mí me parece que cuando te... Mirá, cuando te pinchan el teléfono, tratan de ver qué es lo que estás pensando, con quién hablas. Cuando te miran tus cuentas bancarias ya es para extorsionarte. Y cuando te plantan una persona dentro de tu casa, creo que ya es la extorsión externa, porque tratan de ver alguna debilidad que tiene algún integrante de tu grupo familiar para extorsionarte permanentemente. Perversidad por donde se lo mire. Bueno, yo espero, y acá permítanme decir lo que pienso, Siempre. espero que esta vez María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, que fueron espiados también está espiado en esta causa el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Yo espero que esta vez se presenten de querellantes, que no lo hicieron en la causa de Dolores, porque donde el juez Ramos Padilla encontró expedientes de que tanto Bogoliu como de Gastaldi como D'Alessio los habían espiado a ellos. Y la verdad es que es un deber cívico ir a fondo y presentarse como querellante, porque esto es lo peor de la práctica política. Y ellos han sido víctimas. Entonces no le tenemos que permitir, en algún lugar, tienen que ganar los buenos, muchachos, tienen que ganar los buenos. Acá los que han sido espiados son víctimas. Y sería muy bueno y saludable que se presenten como querellantes, si es verdad lo que está saliendo en los medios que habría en ese expediente. Fíjate vos, Eduardo, y quiero darle el pie a Néstor, que estamos en algún punto hablando de causas que se están superponiendo, pero se están superponiendo en el espacio-tiempo, porque realmente tienen mucho que ver con todo lo actuado. Ayer hablábamos de manera intensa y profusa, y todos los medios se referían a la causa que tiene que ver con el espionaje sobre los periodistas acreditados para cubrir la cumbre del G20. Hoy fíjate vos cómo nuevamente toma centralidad la tremenda trama de espionaje, narcotráfico, corrupción y espía de cuarta categoría en la que están involucrados desde el propio Arribas hasta toda la línea de funcionarios, incluyendo a jueces y policías. Néstor, ¿por qué no explicamos rápidamente esa dualidad, esas dos causas que hoy nos están ocupando? Lo que estalló ayer tiene que ver con el espionaje, bueno, hay que llamarlo de alguna manera, un espionaje ciertamente berreta que hicieron desde la AFI respecto de los periodistas acreditados para la cumbre del G20. ¿Por qué digo espionaje berreta? Porque cada ficha que entraba con un pedido de acreditación para la cumbre del G20, ese acontecimiento del fin de 2018, donde estuvieron, además del presidente argentino, Donald Trump y Angela Merkel y los principales líderes mundiales, en cada pedido de acreditación llegaba a la oficina de eventos especiales de la AFI. Y alguien le decía, muchachos, investiguen quién es este. Y para investigar, el mejor equipo de los últimos 50 años, también en la Agencia Federal de Inteligencia, lo que hacía era ir a revisar LinkedIn, Facebook y Twitter. Buscaban la información, copiaban y pegaban la foto y con eso hacían un perfil ideológico, elaboraban una ficha y se la mandaban a contrainteligencia, y de contrainteligencia iba a parar al Ministerio de Seguridad, que era el encargado de la seguridad. ¿Qué es lo que había allí? Bueno, básicamente información sobre los posteos, sobre las opiniones políticas, las pertenencias sindicales, el activismo sindical y algunas cuestiones tan importantes para la seguridad de Angela Merkel como que uno de los periodistas que había pedido la acreditación era chef y que otro militaba en la causa a favor de la legalización del aborto y que otro era profundamente católico. Muchachos, devuelvan la guita. Si los servicios de inteligencia en la Argentina investigaron de esa manera, cometieron una estafa. Devuelvan la plata. Esto es lo que pasó, pero esto es una parte de lo que pasó. Investigaron a organismos internacionales, la Argentina estuvo a esto de tener un conflicto internacional con Finlandia y con Holanda porque habían retenido en Ezeiza a militantes de ONG globalifóbicas, antiglobalización. Esa historia se zanjó, escuchá esto porque es realmente increíble. El canciller Faurí le mandó una carta al titular de la AFI, Gustavo Arribas, rogándole que facilitara el ingreso de esos dos
que estaban varados en Ezeiza, a la Argentina, para evitar un conflicto diplomático. Todo esto pasó en la Argentina. ¿Puedo sumar una pregunta breve? Sí, claro. Para los expertos de la mesa, porque durante las últimas horas lo que más reiteran algunos es, esto siempre pasó, no es nada. Digo, no nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿no? No, mira, a ver, esto pasó, no es nada y es lógico que investiguen lo que ocurrió si venía Angela Merkel y Donald Trump, que hubiera una cuestión de seguridad. Pero para eso hay leyes y no se respetó ninguna de esas leyes. Y además yo estoy pidiendo desde el viernes, cuando nos enteramos de esto, que alguien me explique qué tiene que ver para la seguridad de los principales líderes del mundo saber si una persona participó o no participó en la marcha del Ni Una Menos, que es una política de Estado para que dejen de matar a las mujeres. ¿Qué tiene que ver la seguridad de Donald Trump con la participación de una militante en el Ni Una Menos? Todavía no he tenido respuesta. Ahí recién veía que se deslizaba una lupa sobre las caras, varias de las caras que ustedes conocen seguramente, porque forman parte del staff periodístico de Crónica HD. Bueno, se hizo espionaje, se hicieron estas berretadas sobre estos colegas que estamos viendo en pantalla. La mayor parte de ellos, bueno, a todos prácticamente, ustedes los conocen porque forman parte de nuestra familia. Sobre ellos, así como de otros 400 y pico de colegas, se efectuaron ese ficheo que claramente llevó a cabo la AFI, interviniendo en un área en donde no tenía ninguna competencia y violando la ley de inteligencia. Yo no sé qué reflexión te merece esto otro, que supone otro nivel de gravedad, Eduardo, pero que también forma parte de una forma de actuar y de entender el manejo, diría yo, botón y espía del Estado. Eduardo. Falta un hecho muy fuerte que está en el expediente, que es la decisión de ponerle una bomba al subsecretario de Relaciones Internacionales de Defensa, funcionario del gobierno de Mauricio Macri, en la avenida Callao y Arenales. Y a mí lo que me llama la atención es el silencio del ministro de Defensa, Aguad, el silencio del presidente de la Nación sobre esa bomba. Yo me enteré de ese hecho por dos notas periodísticas que hubo en ese momento. Una, me acuerdo, era de Tuni Coleman en Página 12 y otra era de Carlos Pañi en La Nación. Además, si uno googlea hoy, todavía están esas notas. Ahora, lo sorprendente es que ningún funcionario de gobierno le llamó la atención de que pusieran una bomba en la casa del subsecretario de Relaciones Internacionales de Defensa. Sí, como normalizada, ¿no? Ciertas cuestiones. Pareciera que al único que le interesaba su vida era al subsecretario, que presentó la denuncia judicial y le tocó de sorteo al juez federal Ramos, que parece que ha investigado muy bien esta situación. Ahora, ¿dónde estábamos? ¿Qué pasaba? Y resulta que parece que la bomba se la pusieron porque el secretario de Inteligencia, Arribas, pensaba o tenía temor que José Luis Vila, que era el subsecretario de Relaciones Internacionales, ocuparía su lugar. O sea, tiraban un obús sobre una hormiga. ¿Ustedes se dan cuenta que los tipos jugaban con cosas que no tienen repuesto, pero sí, la bomba no estalló, por suerte? Pero Eduardo, me parece que hay que recalcar algo. Lo que está diciendo vos es un pan de trotil, que le pusieron, digo, para que la gente lo ubique. Un pan de trotil es algo que puede hacer volar en gran medida a mucha gente. Y en este país fueron presos dos hermanos, los hermanos Salomón, si ustedes lo recordarán, pero ¿cómo nada no más lo que voy a porque tenían recordar? un panfleto, y hay que decirlo, porque eran musulmanes. Eso pasó en la Argentina. Fue una de las barbaridades que sucedió la detención de los dos hermanos Salomón. Uno trabajaba en el consulado de Estados Unidos. Fíjate vos. Y sí, los tuvieron detenidos creo que cerca de 2 meses. Con el drama de todo el barrio de Flores que los conocía e indignado. Y otras de las cuestiones, perdón, Mauro, y otras de las cuestiones que se desprenden con esto, ¿no? Que nada más ni nada menos el tema de narcotráfico. Prometieron que venían a erradicar el narcotráfico, ¿no? Se usó como bandera. Y no solo que no lo hicieron, sino que utilizaron narcos para amedrentar, para hacer terrorismo, ¿no? Como bien dice el Graf. Pero déjame agregar, José Luis Vila, un funcionario prófugo,
muy reconocido, un hombre con mucho expertise en el ámbito de la inteligencia y de la defensa. Nosotros contábamos la semana pasada. José Luis Vila tenía varios roles que eran muy estratégicos, tal vez pasen desapercibidos en la cotidiana de la gestión, pero en el ámbito del Ministerio de Defensa, José Luis Vila tenía responsabilidades que particularmente molestaban a cierto sector de la AFI y también a la ministra Bullrich. El otro día lo decíamos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el espionaje en la zona de la Triple Frontera. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la designación de los agregados militares en las embajadas argentinas. Muchas veces reclamados estos sitiales para los hombres de la inteligencia, es decir, espías. Otra cosa, los negocios con las armas. No nos olvidemos de los excelentes negocios que pretendió hacer en algunos casos e hizo en otros Patricia Bullrich con la gente del Estado de Israel, cuando, ¿se acuerdan las lanchas esas grandotas que le compró el Ministerio de Seguridad a Israel, que nunca sirvieron para nada, porque no se podían ni calar en el Paraná? Bueno, entre otras cosas, había un importantísimo negocio que Vila parece ser que lo entorpecía, justamente por su honestidad y por su capacidad para entender de estos negocios, que si se hacen bien y se hacen lícitamente, pasan inadvertidos en la administración del Estado. Eduardo, ¿tuvo oportunidad usted hoy de hablar con la vicepresidenta? No he hablado. Hoy le mandé un mensaje que me generaba mucha emoción, el video que vi y su presencia allá en Lomas de Zamora. Todavía no he visto el celular si me ha contestado, pero realmente me genera eso. He estado muy cerca de Cristina en estos 4 años y he visto con dolor todas las barbaridades que se intentaron cometer contra su persona, contra su familia. Realmente es un día muy importante y ojalá, por eso digo que, miren, yo siempre digo, el espionaje o la cloaca, como yo le denomino a esto, ilegal, el espionaje ilegal es la cloaca de la democracia, es la cloaca de la patria. Ha sido transversal, ha sucedido en muchos gobiernos, también en el nuestro. Pero ¿saben qué? Yo le valoro a Cristina Fernández de Kirchner que ella un día decidió basta y cortó la raíz. Eso le valió que a los 10 días era la mayor espía iraní en la Argentina cuando la acusan de la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán. Al mes era la asesina del fiscal Nisman. Todo por haber tomado la decisión que tomó un 17 de diciembre del año 2014. Me lo acuerdo perfectamente. Y eso desató, déjame apuntarte, eso desató una interna despiadada dentro de la Agencia Federal de Inteligencia cuando desplazó a un personaje al que los que somos periodistas hace muchos años y manejamos estos temas de inteligencia y de seguridad y judiciales, lo sabemos, casi no se lo podía nombrar en una época en los medios de comunicación, que era Antonio Jaime Estiurzo, el histórico referente de la contrainteligencia de la vieja CIDE, que cuando se transformó en AFI comenzó a perder poder. En ese momento se desató una interna despiadada, de la cual fue víctima, por supuesto, Cristina, y te digo, muchísimos de nosotros también, periodistas. Yo recuerdo lo que sufrimos con mi querido amigo y colega Gustavo Silvestre, haber osado meter las narices para discutir las acusaciones sobre el tema del memorándum contra Irán. Eso significaron amenazas personales, significaron pinchadura de nuestros correos electrónicos, significaron las amenazas a nuestras familias y hasta un hecho poco esclarecido, lamentablemente, que fue el incendio de la camioneta de Gustavo en la puerta de su casa. Todo eso pasó porque en un determinado momento osamos contar cómo se manejaba Estiurzo en aquella CIDE en la que mandaba. Bueno, eso pasó también, pero fue producto de esa interna por querer limpiar la basura que había. De eso estaba hablando, de ese 17 de diciembre del año 2014, donde me acuerdo que el diario La Nación
que algunos de ellos habían sido víctimas de esto, decía un editorial de Carlos Pañi en aquel momento: la democracia algún día reconocerá a esta presidenta la decisión que acaba de tomar. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos, porque pagó con su propia sangre el dolor de haber tomado esa decisión. Sí. Y ahora, al cabo del tiempo, digo, el nunca más sirvió para terminar con una etapa de la Argentina, pero la democracia se debe el hecho de meter el cuchillo en los servicios de inteligencia, de ir a fondo, de ir hasta el hueso, para refundar la democracia argentina por 40 años más. Pero es indispensable que lo hagamos, y por eso planteo que los que han sido víctimas de este espionaje ilegal se presenten como querellantes y vamos a fondo, seamos del sector político que seamos, no nos saquemos ventaja en esto. Bien. No intentemos sacarnos ventaja. Y a propósito, vayamos por la verdad y que el juez se comporte a la altura de las circunstancias. Lo veo a Néstor, le veo la cara de escéptico que debe tener un buen periodista de judiciales, y me comprometo ante él, y él me mira de esta manera porque sabe que en el fondo el compromiso es doble. Escuché tus palabras y voy a fondo, te lo prometo. Integro la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia, y donde vos veas algo me lo avisás y yo te pediré auxilio cuando corresponde. Te lo digo a los ojos, Eduardo, por el respeto. Permitime, Néstor, Eduardo, quiero hacer no una aclaración, sino algo que me acota. El doctor Casanelo, que está viendo con mucha atención el programa, y que me envía la elevación a juicio oral de la causa por las escuchas ilegales que él llevó a cabo en marzo del año 2014, Sí. Después de lo cual el fiscal pidió el sobreseimiento de Mauricio Macri y no llevó adelante la acusación. Todo esto queda publicado en el Centro de Información Judicial, y los argumentos que da para elevarlo a juicio, Casanelo, estima, por supuesto, son clarísimos. Estaba repasándolo esto, Néstor, me parece simplemente un recuadrito por la mención que se hizo. Sí. Bueno, pero, Chicos, perdón. discrepo. Necesito sumar a alguien al diálogo. El doctor Alejandro Rúa está ya en comunicación con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Nos escucha bien, doctor? Hola, sí, los escucho perfectamente. Buenas Bien. noches a todos. Recién no sé si puedo escuchar acá al diputado Valdés, que dijo, tenemos necesidad de ir a fondo por todo, ¿no? Para que la democracia finalmente sea saneada, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Y a propósito de eso, y otra de las aristas que se abren en cuanto al espionaje M, es las escuchas, el espionaje en las cárceles argentinas, y a propósito de eso se presentó una denuncia ante Naciones Unidas. ¿Es así, doctor? Sí, nosotros ayer habíamos presentado una denuncia cuando se tuvo noticia el año pasado, ya exactamente hace un año se difundían las escuchas de las conversaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y ya con esa información fuimos ante el relator especial para la independencia de los jueces y de los abogados que hay en Naciones Unidas, el doctor García Sayán, porque como abogados, después de haber ido al Colegio Público de Abogados, de haber ido a la Federación Argentina de Colegio de Abogados a llamar la atención sobre todo lo que estaba pasando, nos parecía que era una maniobra improcedente, la interceptación indiscriminada de los teléfonos públicos a todas las personas que allí estaban enojadas, y obviamente después el peor de esos resultados fue la difusión pública que eso se hacía, cuando el propio juez que les había obtenido las escuchas las había ordenado destruir. Lo que hicimos esta semana, en estos días, Sí. fue ampliar esa denuncia, porque ahora salió a la luz, a propósito de la difusión de algunos audios, que aquello que se denunciaba encima como una investigación legítima que podía haberse vuelto indiscriminada, en verdad era una cobertura de una operación ilegítima armada por la Agencia de Inteligencia Estatal para el espionaje político y la persecución en los pabellones. Esto que se menciona, Alejandro, ¿cómo te va? Esto que se menciona, incluso en algunas de las conversaciones que se dieron a conocer durante el fin de semana, protagonizadas por los jefes operativos de la AFI, esto que significaba alambrar, ¿no?, los pabellones para tener posibilidad de escuchar incluso conversaciones
sabemos están reservadas al ámbito de la relación entre el abogado y su defendido, ¿no? Sí, son inviolables, no pueden ser interceptadas las comunicaciones entre una persona y su abogado. No puede eso suceder de ninguna manera. Están amparadas por la confidencialidad y menos cuando son de una manera indiscriminada y global, y que ahora vemos enmascarada en la excusa de una persecución, supuesta persecución legal, porque insinuaban que ahí había alguna persona vinculada con el narco que debía ser legítimamente investigada, pero eso hoy se escucha al propio jefe de operaciones de la CIDE contando que eso era una maniobra de enmascaramiento que se presentaba para obtener ellos la pinchadura de los teléfonos, a la vez que alambraban en sus propios términos la sala de entrevistas con los abogados, a la vez que cuando los abogados dejaban el teléfono, como cualquier persona tiene que hacerlo, al entrar al servicio en los lockers, ellos con la llave de los lockers tenían acceso a esos teléfonos y procuraban, no sé si lo hicieron, pero era lo que anunciaba que iban a hacer, clonarlos para obtener la información. Ahora era un grupo de tareas para el espionaje ilegal y la persecución política, ya no con un empleado inorgánico, alguien que después es desconocido, como usualmente hace la IRE, sino en la palabra del propio jefe de operaciones especiales, que entendemos ahora que son esas operaciones especiales, ¿no? Néstor. Sí, doctor Rúa, a propósito de esto que se conoció hoy, que ocurrió en Lomas de Zamora y que tiene a una treintena de investigados, ¿tiene usted algún conocimiento mayor respecto de lo que pasa en esa causa, de lo que hay en esa causa? No, nosotros no nos hemos presentado todavía en ninguna causa judicial. Queremos que se avance un poco más y se esclarezcan algunas situaciones. Entiendo que lo que el juez Vilena ha empezado a convocar es algunas personas vinculadas con los seguimientos que habían hecho y todavía no está avanzando, debe estar buscando información vinculada con este tramo de las escuchas, que es al que a nosotros nos interesa. Le preguntaba esto porque algunas de las supuestas operaciones que están bajo investigación en esa causa tienen como perjudicados a algunos de sus clientes, de las personas que ustedes defienden. Sí, por eso nosotros todavía no nos presentamos en ninguna causa. Insistimos con nuestra presentación ante el Relator Especial de Naciones Unidas. Nuestra principal tarea ahora es, por un lado, obtener que se destruyan finalmente esas conversaciones, esas grabaciones ilegales, y que el producido que se obtuvo no tenga ningún valor como no debe tenerlo. Y por otro lado, que también se lo pedimos al Relator Especial, es que inste a que el Estado argentino se comprometa a una investigación eficiente e imparcial de estos hechos como una de las garantías de no repetición, o en los términos en los que el presidente denuncia, como nunca más es nunca más, nunca más es nunca más, tiene que ver con esto, aunque no vuelva a suceder que algún alocado, influido por alguna decisión política antidemocrática e ilegal, se le ocurra que es posible proceder de esta manera. Ahora, doctor, ¿se puede hacer una renovación, una limpieza con los mismos actores que, por acción u omisión, consintieron y permitieron que ocurriera todo esto? No, si usted se refiere al Poder Judicial cómplice, desde Sí. ya que no. A ver, yo tengo sobre para mí hay todo un sector de la inteligencia que debe ser directamente sacado, digamos, que no es necesario puede ser que haya el Estado argentino deba tener una oficina de inteligencia, puede ser que deba también tener alguna tarea de inteligencia criminal. Ahora, esa Secretaría de Inteligencia de Estado debe ser destruida. Es una mancha de la historia democrática de nuestro país y no va a dejar de serlo. Entonces hay que hacer otra cosa. Lo mismo hay que hacer con los tribunales de Comodoro Pi. Lo mismo hay que hacer con los tribunales de Comodoro Pi. Otra cosa. A mí me preocupa mucho que le estemos dando la llave del gallinero al lobo y que que la justicia disponga que las investigaciones recaigan, lamentablemente, sobre los mismos que
no solamente protegieron, sino que utilizaron y se utilizaron mutuamente con esos servicios de inteligencia. Déjame decirte, Alejandro, y lo quiero incorporar porque teníamos previsto una comunicación hoy, lamentablemente por cuestiones de índole familiar y técnicas no la vamos a poder hacer, pero vos sabés que hay otro dirigente, y un dirigente muy conocido del radicalismo, que ocupó la estratégica función de ser el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Me refiero al senador Juan Carlos Marino, que también se va a presentar como querellante en el marco de esta causa, porque hay información que se desprende de lo que fue decomisado en los procedimientos judiciales, que hablan claramente de que a Marino le armaron una causa judicial para sacarlo de la cancha políticamente en la interna por la disputa de la candidatura a gobernador de la provincia. Eso es parte de la misma grabación que ayer hizo pública. Es la misma persona, este jefe de operaciones especiales de la CIDE que armaba todas esas operaciones especiales. Exactamente. Estoy de acuerdo. Pero digo, afecta a propios y ajenos de manera indiscriminada, ¿no? Bien. Es una banda de extorsionadores es una banda de extorsionadores. Afecta a todo. La cabeza del presidente estaba puesta en el espionaje de los empresarios para los negocios, de los políticos para la oposición y de sus cuñados para los negocios, para las cuestiones familiares. Es una persona que empieza su gobierno sospechado de investigar a un cuñado y lo termina sospechado de investigar a otro cuñado. Es como cuando Stornelli apareció el tema de que hablaba del peruano y de la mujer. Cuando está metida tanta cuestión personal en el medio, no podemos hacernos los distraídos pensando que es una cuestión ajena. Efectivamente. No puede serle ajena al expresidente Macri esta cuestión donde se la pasa investigando a su familia. Así Nadie en la CIDE podría estar investigando a la familia del presidente Macri si no fuera porque a él le interesaba. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, un placer. Muy buenas noches. Adiós. Déjame, Ana, preguntarle al diputado Valdés, porque me llega alguna información que dice que va a declarar en la comisión bicameral los dos ex agentes de la AFI que están siendo investigados por todo este episodio del narcotraficante y el pan de trotil. Me dicen que tanto Araque cuanto Melo fueron citados por la comisión bicameral de seguimiento de las agencias de inteligencia. Mirá, en la comisión de seguimiento se ha nombrado una subcomisión que integra Rodolfo Tailade, Cristian Ritondo y no me acuerdo el tercero, que hoy se reunieron y deben haber tomado esa decisión. Como es una comisión de carácter reservado, hoy yo no me he enterado ni me debería haber enterado de estas cuestiones, ¿no? Salvo cuando el presidente nos convoca a nosotros y nos comenta los hechos. Ayer escuché por televisión que había a un abogado de apellido Sicilia que iba a pedir esa situación, que era el abogado, creo, de Melo, ¿no? Lo vi por televisión. Pero yo quería, si me permiten ustedes, quería responderle al juez Casanelo, que se comunicó y que dice que en el mes de febrero del 2015... él sacó un auto, pero yo no le discuto el auto de febrero del 2015. Yo le leo una nota del 29 de diciembre del 2015. 29 de diciembre, pasó casi un año del auto de él. La nota es del diario La Nación, si acá lo toma la Cámara, es del diario La Nación y dice: sobreseyeron a Mauricio Macri en el caso de las escuchas ilegales, lo resolvió el juez federal Sebastián Casanelo. El presidente estaba procesado por esta causa desde hacía 5 años y medio y dice que el juez federal Sebastián Casanelo sobreseyó al presidente Mauricio Macri, en la que Casanelo firmó esta mañana, la del 29 de diciembre del 2015, 10 meses después del auto que él dice que le dijo a Mauro Federico. Casanelo firmó esta mañana un fallo que afirmó Casanelo, no el fiscal, que correspondía desvincular definitivamente a Mauricio Macri de esta investigación. Sostuvo que no había siquiera una prueba directa que acreditara a Macri que Macri había ordenado escuchar a su cuñado, Néstor Leonardo, ni al opositor Sergio Bustein, tampoco para adjudicarle formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino. Estas eran las acusaciones que pesaban sobre Macri, acusaciones que dieron por probadas el juez federal Ollarvide en mayo del 2010 y lo procesó la Cámara Federal, que 2 meses después confirmó por unanimidad aquel procesamiento. Casanelo heredó la causa lista para ser elevada a juicio, pero ya entonces juzgó
que no había pruebas suficientes contra Macri. 29 de diciembre del 2015. No por transformar esto en una polémica, pero Sebastián Sí. está haciendo llegar, me dice, son dos fallos. El fiscal Dinero había pedido el sobreseimiento con anterioridad. Estoy proponiendo si quiere salir por teléfono para aclarar esta situación, pero independientemente de esto me parece muy válido que nos estemos permitiendo discutirlo de la forma que lo estamos haciendo con absoluta